que solo querían la fortuna de sus padres. Por otro lado, la defensa intentó demostrar que los hermanos eran víctimas de un abuso tan grave que los había llevado a perder toda la perspectiva de lo que era correcto y de lo que no era. Hola a todos, bienvenidos al Altavoz. El día de hoy traemos la historia de los hermanos Menéndez, una familia que parecía perfecta, pero que detrás de sus paredes escondían una tragedia. La noche del 20 de julio de 1989, dos jóvenes, Lai y Eric Menéndez, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No solo destruyeron a su familia, sino que también expusieron las cicatrices invisibles que llevaban tantas personas. Esta es la historia de cómo aparentemente la violencia puede surgir del lugar más inesperado como lo es el hogar. La familia Menéndez era la envidia de muchos. José, el padre, había emigrado desde Cuba con nada, pero su ambición lo llevó a la cima del mundo empresarial. Kitty, su esposa, era una mujer que soñaba con la vida tranquila, pero a menudo se encontraba entre las exigencias de su esposo y el dolor de ser testigo de cómo se desmoronaba su familia. Lai, el hijo mayor, había sido siempre el más extrovertido, carismático y con una gran sonrisa. Parecía tener todo lo que un joven podía desear. Eric, por su parte, era más callado y sensible. Desde pequeño parecía ser el hijo que siempre buscaba la aprobación de su padre, pero nunca parecía lograrlo. En apariencia, la familia vivía en una perfección que muchos anhelaban, pero esa perfección era solo una fachada. A puertas cerradas, los hermanos Menéndez se enfrentaban a algo mucho más sombrío. La verdad detrás de su vida familiar era diferente. Sus padres, lejos de ser los virales de amor y apoyo que el mundo veía, estaban marcados por tensiones y abusos. La noche en que José y Kitty fueron asesinados, todo cambió para siempre. Eric y Lai, completamente aterrados, llamaron al 911, alegando que unos intrusos habían irrumpido en su hogar. Estos habían acabado con la vida de sus padres, estaban destrozados, pero algo en su comportamiento no encajaba. El miedo, la tristeza y el dolor no eran tan evidentes como debería haberlo sido. En cambio, se notaba una angustia contenida, algo que no sabían cómo expresar. ¿Tú por qué crees que pudieron haber acabado con la vida de los padres de los hermanos Menéndez? Bueno, pues donde ellos vivían era una parte muy lujosa de Hollywood. Entonces pudo haber sido por una deuda de su padre o simplemente ambición de la persona que irrumpieron esa noche. ¿Qué piensas de que ellos no se les dice que se les notaba tanta tristeza, sino más bien como si hubieran dejado atrás algo? Yo pienso Un peso. que no todas las personas reaccionan igual durante eventos traumáticos. Entonces, el dolor y la pena pudo ser apagada por el dolor y el trauma de sus padres, pero también no sabemos lo que ellos vivían dentro de su hogar, cómo era su relación con sus padres. Entonces, eso también pudo haber conllevado a su reacción. Lo que siguió fue un proceso de investigación que desconcertó a todos. ¿Por qué después de perder a sus padres de manera tan brutal, los hermanos empezaron a vivir una vida de manera ostentosa? Compraron autos de lujo, relojes caros y comenzaron a viajar sin preocuparse por los gastos. ¿Era esto el comportamiento de personas traumatizadas o había más en juego? Pronto la verdad emergió lentamente. Algo no estaba bien. Los hermanos Menéndez no solo eran los hijos de víctimas, también tenían su propia historia oscura, una historia de dolor que los había moldeado y llevado a ese momento. ¿Qué crees que podrían estar ocultando estos hermanos? Bueno, como ya lo dije anteriormente, no sabemos lo que pasaba dentro de su hogar. Entonces, pudieron haber sido víctimas de maltratos por parte de su padre o su madre, o simplemente había conflictos de dinero. Recordemos que era una familia bastante opulente. Entonces, no sabemos realmente si esa opulencia que tenían era realmente verdadera o una fachada. ¿Y estos desacuerdos pudieron llegar a que ellos acabaran con la vida de sus padres? Sí, claramente estos desacuerdos pudieron haber llevado a que los hermanos cometían esos actos contra sus padres. Estaban pasando de ser adolescentes a pasar a ser adultos. Entonces no sabemos cómo fue sus pensamientos, cómo reaccionaron ante sus padres, cómo fue que llegaron a tomar esas decisiones. A medida que los investigadores empezaron a descubrir más de la vida de los hermanos Meléndez, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Eric, en sus momentos más vulnerables, confesó lo inesperable.
Él y su hermano Laik habían sido víctimas de abuso físico y psicológicos por parte de su padre. No solo eso, sino que también sufrieron abuso a manos de José, un hombre al que a pesar de todo seguían buscando su aprobación. Para Eric, la relación con su padre era una mezcla de miedo, desesperación, siempre intentaba complacerlo, pero nada era suficiente. José Menéndez había creado un ambiente de terror constante en el hogar, uno en el que sus hijos no podían escapar. Kitty, la madre, sabía lo que sucedía, pero nunca hizo nada para detenerlo. La vergüenza y el miedo y la lealtad a su esposo la mantenía en silencio. Este fue el secreto que los hermanos ocultaron por años, un secreto de dolor que finalmente explotó en una noche de violencia. Ellos no vieron el asesinato como una opción fría, sino como el único escape posible. Creían que matar a su padre era la única forma de liberarse del ciclo de que los había perseguido durante toda la vida. ¿Tú qué piensas de que ellos hayan creído que su único escape era pues acabar con la vida de sus padres? Cuando vemos los antecedentes de lo que pasó, entonces entendemos que para ellos no había más salida, que el poder de su padre, la manipulación y cómo se hacía ver hacia el mundo, un hombre exitoso, poderoso. Entonces ellos entendieron y vieron que no había más salida, sino terminar con sus padres. Ya que su madre durante años presenció y vio todo lo que su padre hacía con ellos, pero jamás hizo algo. Entonces ellos no tenían una figura paterna a quien pedir ayuda, consejo. Simplemente tenía a un verdugo y una persona que simplemente no hacía nada para ayudarlos. Estos dos hermanos se sentían desprotegidos por su madre y por su padre porque no veían refugio en ninguno de ellos. Tal vez esto los llevó a eso. Sí, yo pensaría que sí. Cuando nos sentimos vulnerados y nuestra figura paterna, que son nuestra protección natural, lo que nos debería proteger, amar, y que no nos dan, no nos brindan esa protección, simplemente nos sentimos desprotegidos totalmente. Y ellos jamás habían sentido eso, simplemente decidieron y tomaron la decisión. Tal vez no fue la mejor, pero para ellos en esos momentos era la única salida que tenían. Cuando el caso llegó al juicio, se desató una guerra narrativa. Por un lado, los fiscales presentaron a los hermanos como asesinos egoístas que solo querían la fortuna de sus padres. Por otro lado, la defensa intentó demostrar que los hermanos eran víctimas de un abuso tan grave que los había llevado a perder toda la perspectiva de lo que era correcto y de lo que no era. El juicio no solo fue una batalla legal, sino también una lucha emocional para Eric y Laik, quienes tuvieron que revivir sus peores momentos frente al mundo entero. La nación obsesionada, dividida entre la empatía y el juicio. La acusación del asesinato parecía clara, pero la verdad de lo que sucedió en el hogar de los hermanos Menéndez era mucho más compleja. La gente se dividió. Algunos creían que los hermanos estaban actuando como una escapatoria y otros creían que eran simplemente verdugos que deseaban el poder y el dinero. Para muchos el caso no solo era un juicio de culpa, sino una reflexión sobre todos los abusos en casa que pueden destruir a la familia de una persona, incluso mucho después de que el abuso haya terminado. Finalmente, Laik y Eric fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un final amargo para todos los involucrados, aunque los hermanos finalmente fueron apartados de la vida que habían conocido. La tragedia de sus vidas y las decisiones que tomaron aún resuenan en la sociedad. Estos dos hermanos en el juicio que tuvieron fueron revictimizados y no fue tomado en cuenta sus declaraciones. Sí, yo pienso que lo que pasó fue que sus actos después de terminar con sus padres fue lo que los llevó a ese punto. La vida que decidieron llevar de exceso, de compras ostentosas, de una vida de lujos, fue lo que los condenó al final. Ya que sí, realmente pudo haber habido ese abuso por parte de sus padres, pero lo que hicieron después de haber terminado con ellos fue lo que decidió,
fue lo que tomó la decisión final de que ellos fueran a la prisión. ¿Tú qué piensas de que no los hayan dejado en la misma prisión, sino que los separaran? Después de que ellos vivieron tanto tiempo y digamos que su refugio era su hermano y ya no iban a tener ese refugio ni siquiera en un lugar tan duro que es la cárcel. Realmente pienso que fue ya una medida excesiva separarlos, pero también sería por una parte legal de que los dos no tuvieran conversaciones ni tuvieran un sitio para que no pudieran cometer más actos contra nadie más ni contra ellos mismos. ¿Crees que estos dos hermanos eran una amenaza para la humanidad? No, realmente no creo que como tal sea una amenaza, simplemente una vida llena de mucho trauma, de mucha violencia, los llevó a cometer esos actos. Simplemente fueron dos jóvenes que tomaban malas decisiones. ¿Tú crees que la condena fue justa para ellos, a pesar de que muchos de estos se encuentran libres, han acabado con la vida de estos pequeños niños y se encuentran en libertad en este momento? Bueno, yo pienso que la condena fue excesiva para ellos. Realmente debieron haber pagado por el crimen que cometieron. Que acabaron con la vida de sus padres. Pero también debemos ver que ellos fueron víctimas también durante años por ellos mismos. Entonces, ¿debió haber una condena? Claro que sí, pero fue demasiado alta. La vida que llevaban después de la muerte de sus padres fue lo que los condenó, pero la fiscalía decidió tomarlos a ellos como ejemplo gracias a la vida, excesos y opulencia que habían tenido, llevando a cabo que su condena fuera tan alta, pero minimizó los traumas y la violencia que ellos habían recibido durante toda su vida. La historia de los hermanos Menéndez no es un relato de terror, es una historia que nos recuerda las cicatrices invisibles que tenemos por dentro. ¿Qué sucede con el miedo y el dolor que acumulamos durante años sin que nadie nos escuche? Esta historia nos recuerda que detrás de cada rostro hay una historia que no ha sido contada y que a veces detrás de las familias más perfectas hay simplemente sombras. Eric y Lai no son solo los verdugos de sus padres, sino también dos jóvenes rotos por una vida que nunca se les dio la oportunidad de sanar. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Esto fue El Altavoz. Nos vemos en un próximo video.